Venga, Bueno, cuando quieras. muy buenas tardes a todas y todos. Soy Ferran Ferrando, el director del Cervantes de Nápoles, y estoy encantado de saludaros a todos y sobre todo de saludar a David Trueba, que nos está escuchando, me está escuchando ahora mismo desde España, y a Marco Tallano, que es el hispanista con el que más colaboramos en Nápoles, del Oriental. Eres el director del Seminario para la Traducción de Traducción Literaria para las Editoriales, un seminario que fue el primero en ser convertido de presencial en virtual. Pues llevamos ya 6 semanas desde que está el confinamiento. Está Marco trabajando con 22 estudiantes y trabajando la traducción literaria del español al italiano. Y hace 2 semanas tuvimos nuestra primera actividad a través de esta misma plataforma, que fue con el editor Cassini, un editor especializado en literatura hispanoamericana, editor italiano, y entonces tuvimos la ocasión de escuchar de primera mano cómo funciona una editorial como esta. La semana pasada, junto con la biblioteca del Cervantes, hicimos la lectura del Quijote con motivo del Día del Libro. También lo hicimos en línea, estuvo muy bien. Estamos muy contentos y hoy tenemos el honor de poder compartir este rato con David Trueba, que es un cineasta y escritor, guionista, un hombre, bueno, unos talentos dignos del Renacimiento napolitano, que, bueno, además es muy amigo de nuestra casa y especial amigo también de Marco Tallano. Muchas gracias, David, por aceptar esta invitación. No vamos a hablar de literatura, porque de eso ya se habló cuando estuviste la última vez en Nápoles, sino del cine, especialmente del cine italiano, la influencia del cine italiano sobre el español, que es un tema que me parece que os interesa a los dos. Marco Tallano, especialista en literatura, pero eso no quita que sea también cinéfilo y también especialista en estas relaciones. Yo solo quiero deciros que estamos tristes de no poderos recibir en Nápoles a todos. También es cierto que hubiera sido difícil conseguir que David viniera para 1 hora y media a Nápoles, y por eso estamos también contentos. Y otro motivo es el que este formato nos da la oportunidad de estar en contacto con muchos de vosotros que no estáis en Nápoles, sino que estáis en otras partes del sur de Italia o incluso del norte de Italia o de España, que me consta que hay personas de otros centros Cervantes también que nos han pedido poder asistir. Me sabe mal el no haber podido dar invitaciones a tantas personas como nos la han pedido, pues también sabemos que se han quedado muchísimas personas fuera porque no teníamos la licencia, solo la teníamos hasta 100 personas. Esto lo vamos a cambiar, vamos a seguir con este formato, porque está claro que hasta el verano no podremos volver a actividades presenciales, pero seguiremos con este tipo de actividades y ofreciéndoos la oportunidad a los que no estáis en Nápoles o cerca de participar en estos encuentros. Muchísimas gracias a David, y paso la palabra a Marco para que lo presente un poco más de cerca y para que inicie la conversación. Gracias también al equipo que ha hecho posible técnicamente esto. La primicia de hoy es que vamos a ver, me parece, algún fragmento de cine. Entonces ha sido un pequeño reto técnico también resolver esto. Espero que funcione bien. Marco, tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, gracias, director, y gracias a David por aceptar nuestra invitación. Lleva casi 2 años sin estar con nosotros en Nápoles, porque me parece que hace 2 años tuvimos el encuentro con Francesco Piccolo, ¿no? Donde se habló un poco de las formas de escribir, guión, novela, ensayo. Y entonces, cuando el director me propuso pensar en algún acto público que pudiera resultar interesante para el público del Cervantes en este momento y que no se tratara solo de literatura, se me ocurrió que aquella vez con David había quedado pendiente un tema que, bueno, nosotros dos desarrollamos después en nuestras charlas privadas, pero en público quedó un poco pendiente. Y era esto, o sea, tú declaraste de una manera muy oficial y muy convencida
que, en tu opinión, la gran trilogía sobre la guerra del cine europeo la hicieron tres protagonistas de la comedia italiana, tres directores de la comedia italiana: Monicelli, Comencini y Risi, con La Grande Guerra, 1959, Tutti a casa, 1960, La Marcha su Roma, 1962. O sea, una película que habla de la Primera Guerra Mundial, otra que habla del inicio del fascismo, La Marcha su Roma, y la última que habla de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, así para completar un poco el recorrido. Y a mí me pareció un tema muy interesante para discutirlo en público, y también la influencia que tuvo el cine italiano sobre tu formación, sobre tu cultura, sobre tu manera de observar el mundo. Me parece, sí, estoy casi seguro de que en una entrevista de hace algún tiempo tú dijiste que La Grande Guerra, yo utilizo los títulos en italiano, claro, por supuesto, porque me suena un poco raro decir La Gran Guerra, que es el título español, ¿no?, de esta peli de Monicelli. La Grande Guerra, dijiste que te había formado como autor y como espectador. Entonces, bueno, yo te daría enseguida la palabra, empezando con esto, o sea, con esta deuda que tienes hacia el cine italiano y sobre todo estos tipos de directores, ¿no?, que mezclaron comedia y tragedia, como Risi, Monicelli y Comencini, que son unos de tus grandes puntos de referencia. Sí, bueno, lo primero, gracias Marco, gracias al Instituto Ferran y a todo el Instituto Cervantes de Nápoles, y a todos los que estáis ahí. Muchos ánimos además en estas situaciones. Espero que España e Italia, que es algo de lo que vamos a hablar mucho, y decíamos antes que hay una unión casi invisible entre nosotros, a veces en la tragedia y en muchas ocasiones también en los placeres y en la forma de vivir, así que hay que agarrarse a eso y no perderlo. En el caso de lo que dices, recuerdo perfectamente que un día en un suplemento cultural de Madrid publicaban una lista de las 10 mejores películas bélicas de la historia del cine. Como suele suceder en muchas ocasiones cuando se hacen reflexiones sobre el cine, lo que no es cine americano ha desaparecido o está fuera del radar, ¿no? Como mucho queda el cine de cada país, el cine local. Y en este caso era bastante dramático porque de las 10 películas, las 10 eran norteamericanas. Y haciendo un esfuerzo pensé, ¿cómo es posible, ¿no?, que alguien ignore las películas de guerra de Kurosawa o las películas de guerra que se hicieron en Inglaterra o las películas de guerra que se hicieron en Francia? Y de pronto en mi cabeza dije, ¿y en Italia? ¿No? Y porque Italia ha tenido la posibilidad, de retratar la guerra en muchos episodios y en muchos momentos, ¿no? Y estas tres películas que has nombrado me parecen un panorama. Hay más, pero porque claro que sería de la Segunda Guerra Mundial si no tuviéramos también a Rossellini y no tuviéramos algo de ese cuento que se ha filtrado en muchas películas, ¿no? Pero esas tres en particular me parece que apuntan en una dirección que tiene mucho que ver también con una sensibilidad de contar las cosas. Vivimos ahora en este momento una tragedia o un drama, pero sabemos, porque lo hemos aprendido de otras ocasiones, que pasado un tiempo tendremos que analizarlo, tendremos que recuperarlo y encontraremos las historias humanas, encontraremos la mirada, no para entender lo que ha sucedido, sino para entender la increíble fortaleza de supervivencia que tiene la raza humana, ¿no?, a cualquier adversidad, a cualquier tragedia. Y las tres películas que has nombrado creo que de lo que hablan no es del heroísmo, que suele ser más la mirada que suele hacerse desde la urgencia patriótica o desde el cine épico, que es la mirada del hombre que es capaz de un gesto heroico, que es capaz de un acto heroico, de un grupo, sino que más bien es la mirada sobre la supervivencia, ¿no? Esa, a veces
rastrera, en ocasiones acomodaticia, en ocasiones oportunista, en ocasiones miserable, pero siempre inteligente forma de preservarnos, ¿no? Y esas 3 películas tratan de 3 situaciones donde los protagonistas no salvan a la humanidad, pero encuentran que forman parte de la humanidad de una manera radical, que es a veces lo que nos pasa cuando nos encontramos en alguna situación de lo que luego vamos a llamar histórica, ¿no? Es que te sientes partícipe de, como ser humano de ella, hayas o no hayas estado, hayas o no hayas vivido en primera fila esos sucesos, y que yo creo que es lo que nos define como personas. Así que esa mirada del cine italiano sí que para mí es muy importante y ha sido, como tú decías, muy formativa a la hora de crear también mi sensibilidad para escribir o para trabajar en el cine, en el periodismo, en la literatura. Es que normalmente cuando se mira el cine italiano desde el extranjero, claro, como decías tú, se nombran los grandes directores, los grandes autores, ¿no? Rossellini, Fellini, los maestros del neorealismo, mientras que me pareció interesante que tú te centraras en estas películas donde el director tiende un poco a borrarse, ¿no? Y a dejar el espacio a los actores. Son películas de grandes actores. La Grande Guerra, Sordi, Gassman, lo vamos a recordar porque tenemos un público joven. Aquí La Marcha su Roma, Gassman y Tognazzi, y Tutti a casa, Alberto Sordi y Eduardo De Filippo, que desempeña un papel importante en esa película. O sea, no, estaba diciendo novelas, o sea, que contigo siempre me voy a confundir entre novelas y películas. O sea, películas de actores, ¿no? Y sí, estos grandes actores que hicieron la historia del cine italiano. Claro. Bueno, el cine italiano tiene la suerte inmensa, ¿no?, de haber contado con una escuela, ¿no?, de interpretación y de forma de actuar ante la cámara, que yo creo que ha sido primordial, ¿no? Y tiene cumbres, ¿no? Actores que son recordados como actores inmensos, algunos que no están en esas 3 películas, como podría ser Anna Magnani o Marcello Mastroianni, que yo creo que no hay nadie que no los considere probablemente 2 de los mejores actores de la historia del cine. Sin embargo, también en esto, la presencia de lo que se llama la superestrella o la star de Hollywood difumina un poco el papel de los actores locales, el papel de esas grandes. Italia es uno de los ejemplos, yo creo, en Nápoles tenéis 2 casos espectaculares, hay muchos, pero 2, el de Totò y el de Massimo Troisi, de cómo te puedes sentir representado también a través de ciertos actores y a través de los papeles que esos actores interpretan, porque de alguna manera están interpretando a tu región cada vez que toman la palabra o cada vez que hacen un personaje, y esto también nosotros en España lo tenemos con actores que por desgracia no son nada conocidos en el extranjero y que para nosotros es verlos e inmediatamente reconocer un pedazo nuestro, ¿no? Es como José Luis López Vázquez o Fernando Fernán Gómez. Y para mí siempre he pensado que el papel ideal de un director de cine es como el de un gran escritor, ¿no? Creo que era Flaubert el que decía aquello de si un escritor es Dios, tendría que cumplir la primera de las normas que Dios se impuso, que es hacer dudar de si existe. Entonces, yo creo que un gran autor debe hacer eso constantemente, debe borrarse hasta tal medida de su obra, de lo que ha fabricado y de lo que ha construido, que haya dudas incluso de si el autor existe. Cuando uno vuelve a leer a Shakespeare o vuelve a leer a Cervantes, están tan difuminados detrás de la grandeza de sus relatos, que hay incluso gente que considera que no pudo ser la misma persona, que fueron varios, que no existieron, etc., ¿no? Pues eso yo creo que también en los directores de cine es importante, esa capacidad de poder poner en escena un mundo, de poder poner en escena algo, pero no apropiártelo, no apropiarlo con un estilo demasiado subrayado, con una personalidad demasiado marcada, con un sello de fábrica que se impone sobre los demás, sino cederle al mundo el protagonismo. Y la manera de cederle al mundo el protagonismo es cedérsela a los actores. Es decir, concederles el poder creativo para que la gente vuelva a decir eso de una película de Alberto Sordi,
una película de Mastroianni, una película de Tognazzi, una película de Vittorio Gassman y casi olvida el nombre del director. A mí eso me parece pues, bellísimo, ¿no? Me parece un acto de humildad creativa y al mismo tiempo de talento. Porque, ¿qué quiere un director de cine? Que lo que se está representando en la pantalla sea creíble, compatible, de alguna manera real y que permanezca en el recuerdo del espectador que ha gozado de la película como si hubiera sido un fragmento de su propia vida, de algo que se ha asomado a una ventana de su habitación y visto. Y eso solo lo puedes lograr a través de los actores. Uno de mis maestros, que era el guionista Azcona, también muy, muy relacionado, que ahora seguramente hablaremos de él por otras cosas, que tuvo mucha relación con Italia y vivió allí en un tiempo y que luego trasladó al cine español algo de esa escuela. Azcona siempre pensaba que los guiones no debían contener adjetivos, puesto que los adjetivos los ponen los actores. A menudo cuando te manda un autor primerizo un guión, hay una retaíla de adjetivos, ¿no? Definiendo cómo es el personaje, ¿no? Y entonces empieza, es rubio, mide 1,80 m, tiene los ojos verdes. Y tú dices, qué inútil es todo esto si lo que va a tener es el aspecto físico del actor que finalmente lo representa, ¿no? Es un poco humilde y concédele al actor la posibilidad de poner todos esos adjetivos. Sí, y además ahora has marcado otro papel fundamental del cine y del cine italiano de entonces, del cine italiano que hemos nombrado, o sea, los grandes guionistas que contribuyeron a hacer grande este cine. Y estoy pensando en, por ejemplo, Agge Scarpelli, la pareja mágica del cine italiano, que escribió el guión de Tutti a casa, escribió el guión de La Grande Guerra y escribió también el guión de La Marcha su Roma. O sea, estas tres películas comparten los mismos guionistas. La Marcha su Roma tiene también la contribución de Ruggero Maccari, que es otro gran guionista que escribió, por ejemplo, el guión de Guardie e Ladri di Monicelli, pero Agge Scarpelli, esa pareja de guionistas que trabajó a lo largo de 30 años, nos entregó un número enorme de grandes historias, ¿no? Que ayudaban al director a borrarse. Los italianos lograron, yo creo, impusieron una forma de trabajar que era el trabajo en pareja, en tríos y hasta en quintetos. Era habitual encontrarlos detrás de las películas, en algunas, por supuesto, con la participación añadida de los directores como Monicelli, Comencini, como Dino Risi o como Rossellini, son absolutamente partícipes, ¿no? de los guiones cuando las películas van a ser suyas, pero en muchos casos está respetada, digamos, la firma de los guionistas. Y los italianos impusieron ese trabajo en equipo dentro sin renunciar a la autoría, sin renunciar a la personalidad de cada uno. Y sobre todo, sin tampoco hacer una reivindicación del guionista, pero estuvo muy presente desde el principio, porque hay grandes figuras. Lo has nombrado a Agge Scarpelli, que son la gran pareja, pero podríamos nombrar a Cesare Sabatini, que es el patriarca, digamos, de los guionistas, o Ennio Flaiano, Tonino Guerra, o por supuesto una mujer increíble y maravillosa y con una obra asombrosa para una mujer en aquellos tiempos, que es Suso Cecchi D'Amico, ¿no? Que fue guionista de tantísimas películas, muchas de ellas para Visconti, etc. Entonces sí, consiguieron, digamos, que el trabajo entre directores y guionistas estuviera muy bien afinado. Yo creo que también tenían muy buen oído, eran escritores de oído. Como se dice que hay músicos de oído, también hay escritores de oído, que son esas personas que están en la calle y por lo tanto saben transmitir las hablas populares, saben darle a cada personaje que aparece en una película su particularidad dialéctica, su forma de expresarse, de hablar. Cuando uno ve las grandes películas del cine italiano, uno entiende en la oficina donde se encuentran tres de dónde es cada uno. Uno disfruta porque sabe quién tiene estudios y quién no en la misma escena, sabe quién tiene una madre posesiva y no por la forma de hablar en muchas ocasiones. Es maravilloso ese oído que tuvieron, ¿no? Y efectivamente venían también, yo creo algo que es importante en ese nacimiento del nuevo cine italiano después de la guerra, que son las revistas satíricas.
vienen en muchas ocasiones de un periodismo satírico, que es, por un lado, la observación de la realidad, pero también una cierta burla del poder o del intento del poder de conservar su espíritu sagrado, y al mismo tiempo una reivindicación de las clases populares, de la gente más anónima, ¿no? Que tiene también una historia detrás que contar, no todos son experiencias en letras mayúsculas. Entonces ellos incorporaron, digamos, ese lenguaje al cine, y creo que eso le dio el impulso increíble y rarísimo, porque realmente en un momento en el que Hollywood era casi hegemónico, ¿no? Porque la guerra había destrozado Europa y por lo tanto había terminado, la Segunda Guerra había terminado con el gran cine alemán, que se había desarrollado desde los primeros 20 hasta los primeros años 30 a un nivel altísimo. También había dejado muy tocado al cine francés, que había tenido, incluso durante la ocupación, había mantenido algunas películas asombrosas. Pero el cine americano de alguna manera se hace al final de la guerra con el poder del mundo entero, ¿no? Es el cine del mundo. Y sin embargo, desde el 42, 43, el cine italiano comienza a hacer una especie de reivindicación de lo único que puede ofertar, que es la calle, la gente, las historias cercanas a la realidad, la visión melodramática, pero no del laboratorio, sino cercana al tono que tiene la vida real, una mezcla de tragedia y de comedia constante. Y a partir de ahí nace el neorrealismo, inmediatamente después la comedia neorrealista, y yo creo que se viven los 15 años más gloriosos de cualquier historia del cine, que es la que vive el cine italiano en ese momento, y que hay que apreciarla en su justa medida, a veces con su propia precariedad material, pero con esa grandeza. Como decía, son importantes los guionistas, son importantes los actores, claro que sí, son fundamentales. Hablamos de guión, de actores, ahora creo que sería interesante ver un fragmento. El director antes nos hablaba del reto tecnológico que han ganado, ahora vamos a ver cómo nos enseñan el fragmento de Tutti a casa, o sea, la llamada que Alberto Sordi hace al general para decirle una duda que tiene en un cierto momento, ¿no? Enrica, ¿puedes mandar el fragmento de Tutti a casa? Sí, claro. No, esta es una vita difficile, el otro. Y el otro. I tedeschi. Sì. Andiamo ragazzi, in marcia! Non costringete... Voi il telefono! Cosa mi successo? Su, presto, metti sei che spara! Su. Dai, dai, su! Ma chi spara? Sono sbarcati! Dammi la linea militare, presto! Il signor colonnello! Signor colonnello, venente indefensi! Accade una cosa incredibile! I tedeschi si sono alleati con gli americani! No! Allora tutto è finito, signor colonnello! Ma non potete avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare! Mi scusi, signor colonnello, ma cerchi di comprendere. Io ero all'oscuro di tutto. Quali sono gli ordini? Bueno, bueno, esta escena tiene todo, ¿no? Tiene todo, la tragedia, la comedia, el cambio repentino de perspectiva, los destinos individuales y colectivos que cambian de repente, y la voz de Alberto Sordi con esta llamada, que es cuando se trata de representar una llamada por teléfono, es también un monólogo, porque no estamos oyendo al otro, al interlocutor. Entonces, y él está hablando solo, ¿no? Porque de verdad no está allí el general que le está contestando. Por eso me parece un resumen de todo lo que hemos dicho hasta hoy, ¿no? Hasta sí, ahora. Es muy curioso que digas eso, porque hubo un grandísimo cómico español que no tuvo un exilio largo también,
pero fue muy, muy, muy conocido en España en los años 60 y 70, sobre todo fue un queridísimo, además de la gente, que se llamaba Miguel Gila, que a lo mejor algunos habéis oído hablar. Apenas hizo películas, pero trabajaba muchísimo en la televisión y en la radio. Y su rutina cómica, antes, por supuesto, del monólogo cómico de la stand-up que conocemos ahora norteamericano, era que él salía solo, completamente solo al escenario, en un tiempo en el que casi siempre los sketches cómicos eran de un hombre y una mujer, o de dos hombres, ¿no? Como los payasos del circo. Él salía solo, pero con un teléfono. Y representaba un tipo de comedia muy a la italiana, muy elaborada, con diálogos con la gente que se iba poniendo al teléfono, y tiene algunos momentos clásicos, y uno de ellos es un hombre en plena guerra que llama al enemigo y telefonea al enemigo para organizarse un poco la agenda del día y saber si el enemigo va a atacar esa tarde o no. Y me recuerda siempre esta llamada de Alberto Sordi, que sin saber si no fue inspiradora para Miguel Gila. Me recuerda a eso, es esa confusión, ¿no?, que tiene la gente normal cuando la historia le está pasando encima, ¿no? Usamos siempre en la literatura, usamos siempre el ejemplo de la Cartuja de Parma, ¿no?, de cuando el personaje protagonista vive la gran batalla napoleónica, pero él no se ha enterado porque él no está leyendo un libro de historia, sino que está en la historia, ¿no? Y eso es exactamente lo que este pequeño fragmento que también has elegido reproduce del personaje de Alberto Sordi. La historia le pasa por encima. Él todavía no ha podido leer los libros de historia y por lo tanto transmite la confusión que tenemos todos cuando vivimos esos momentos, ¿no? Y este que estamos viviendo ahora, que no tiene nada que ver, pero es también parecido, ¿no? Esa confusión que tenemos de no sabemos lo que tenemos que hacer, si salir, si contagiamos, si no contagiamos. Es decir, si pudiéramos llamar por teléfono a uno de esos miles de expertos y científicos que salen ahora en la televisión, no tendríamos más que dudas, ¿no?, para preguntar. Y la realidad es que los expertos tienen las mismas dudas que nosotros, pero tienen la obligación de interpretar el papel de expertos. Y entonces, sí, eso me gusta muchísimo, porque ese es exactamente el punto de vista donde el cine italiano es perfecto y es magistral, que es dónde está la gente normal cuando se está produciendo la historia, la gran historia, que luego va a estar en los libros. Sí, estaba pensando también siempre en Alberto Sordi y en otra película que no hemos nombrado hasta ahora, pero que forma parte quizás de otra trilogía en la que yo insertaría Tutti a casa, o sea, la trilogía de la Segunda Guerra Mundial formada por Tutti a casa, Il generale della Rovere, que es de Rossellini, entonces de un autor que en esa película fue criticado porque tiende a borrarse como autor, porque le entrega la película a Vittorio De Sica totalmente. Y es curioso también que dividieron el León de Oro aquel año en el 59 con la Grande Guerra. O sea, lo ganaron los dos, Monicelli y Rossellini. Monicelli estaba muy orgulloso de tener un premio junto con Rossellini, que era su maestro y su mito de entonces. Y la tercera película, o sea, Il generale della Rovere, Tutti a casa, io diría también Una vita difficile, con Dino Risi siempre, ¿no? Porque la primera parte de Una vita difficile está ambientada en la resistencia partisana, por eso forma parte de una quizás hipotética trilogía de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo se llama? Una vita difficile, que en español... Sobre todo, Marco, en las tres películas que nombras hay un elemento que es muy interesante, que es el héroe por la fuerza. Sí. Es decir, los protagonistas de esas películas no quieren ser el héroe. Absolutamente, como en la Grande Guerra, Gassman y Sordi también. Son dos desertores, lo que quieren es todo el rato irse, huir del frente de batalla. El generale della Rovere es el gran impostor de la historia del cine, ¿no? Es una persona que acaba imbuida de la personalidad que imposta, ¿no?, de alguna manera. Y La vita difficile también es la historia de una persona que está dispuesta a rebajarse, a ser miserable por seguir sobreviviendo, tener un mínimo estatus, ¿no?, luego vuelta a la vida real. Es decir, no son personas que salen de casa como los héroes del cine norteamericano a salvar la humanidad, a detener lo que amenaza al planeta, sino todo lo contrario. Lo único que salen es forzados
o queriendo volver a casa, queriendo irse, y eso es un estupendo ejemplo, ¿no? Y lo que decías tú del llegar a un estatus, ¿no? Un estatus social, me hace pensar ahora en esa escena que os vamos a enseñar de Alberto Sordi, que después de la guerra quería ser periodista, pero no logra hacerlo, y entonces se convierte en un factotum de este industrial, ¿no? Y entonces un día reacciona, y reacciona así. Quanta gente, troppa. Si accomodi, mi terrò solo pochi minuti. Prego. Che cosa posso offrirle? Mire il senso. Magnozzi, senti, subito commentato. Niente, grazie. Questi ordigni non funzionano mai. Ma insomma, Magnozzi, lei non sa nemmeno usare il set. Ma non funziona, commentatore. Vede che funziona, Magnozzi? Non si meravigli, Eminenza. Dopo il lavoro io e i miei collaboratori ridiventiamo ragazzi. Venga in giardino, Eminenza. Magnozzi? Prego, da questa parte, Eminenza. Prego. È stato il commendatore, gli è scappato un po' di senso. È stato per sbaglio. Ho visto. E questo è il lavoro che fai. Ecco, qui intorno alla piscina organizzerei il grande pranzo per i bambini. Laggiù un piccolo Luna Park, nell'interno un permettermi. Silvio, alla raccogliere. Bene. Te acordabas de esta escena, ¿no? Sí, es un memorable. De la reacción, ¿no? De la reacción de Alberto Sordi al poder. Es casi incluso un momento extraño en la filmografía de Alberto Sordi, porque no solía fabricar muchos personajes que recuperaran de una manera así tan visceral la dignidad, ¿no? Y en cambio esta película sí le ofrece esa oportunidad. Yo creo que además hay un hilo conductor en ese tipo de personajes que va de Buster Keaton a Jack Lemmon, pasando por el cine italiano, y que tiene mucho que ver con eso, con no perder la dignidad, recuperarla, ¿no? El guión de esta película di Norisi de 1961 es de Rodolfo Sonego, que no es el último de los guionistas, porque era el guionista de confianza de Monicelli, y trabajó con Monicelli en La ragazza con la pistola y Un héroe de nostri tempi, o sea, dos de las grandes películas de Mario Monicelli. Bueno, estábamos hablando de la relación que tiene en algunos casos el director con el actor, la capacidad que tiene el director de entregarle la película al actor. Tú también lo haces muy a menudo y has trabajado con grandes actores, José Sacristán, Javier Cámara
y muchos más. En el caso de Javier Cámara, de Vivir es fácil con los ojos cerrados, una vez dijiste, me parece a Andrés Buenafuente en una entrevista, a mí me gustaría que se dijera un día que esta es la película de Javier Cámara, ¿no? Con Vivir es fácil con los ojos, que es un poco lo que antes estabas diciendo de los actores italianos y de su relación con los actores. Entonces, vamos a ver un pequeño fragmento de Vivir es fácil con los ojos cerrados y después hablamos un poco de tu cine, de la deuda con el cine italiano y de las huellas que se identifican en tu cine. ¿Qué vas a hacer? Fíjalo, no se te ocurra. Os voy a decir una cosa a los dos. Bien importante. No se puede vivir con miedo. ¿Eh? En este país hay mucha gente que vive con miedo. Pero vosotros sois jóvenes y tenéis que cambiar esta situación. Hay que sacudirse el miedo. La vida es como los perros. Si te huelen el miedo, te tiran a morder. Aquí Javier Cámara podría pertenecer al cine italiano de los años 60, el héroe que no quiere ser héroe, pero que reacciona de alguna manera, y también su manera de actuar muy extrovertida, ¿no? Que se parece mucho a los grandes actores de la comedia italiana de los años 60. Sí, claro, yo a la hora también de elegirlo recuerdo que para mí era importante varias cosas de Javier, entre otras que él proviene de una familia de agricultores, viene de un pueblo, no es un chico criado en la gran ciudad y eso se le nota a veces, ¿no? Cuando interpreta. Yo también trataba de quitarle, ¿no? Algunas de las particularidades que él había adoptado porque había trabajado mucho en la televisión en España y ya tenía esa cosa que a veces tiene la televisión de una cierta urgencia por ganarte la simpatía del espectador. Eso yo creo que el cine italiano lo hace muy bien, es decir, los actores italianos no buscan la simpatía del espectador, sino que casi buscan que el espectador los censure, porque suelen comportarse mal durante una gran parte de la película, ¿no? Haciendo cosas casi que ahora serían intolerables, ¿no? Y sin embargo les vas cogiendo cariño, ¿no? Yo creo que eso es exactamente lo que debemos reflejar de la humanidad. La humanidad es una serie de personas totalmente imperfectas que en ocasiones alcanzan la grandeza o el esplendor o son capaces de hacer algo hermoso, ¿no? Pero no lo hacen como los ángeles del cielo porque están dotados para ello, sino que lo hacen porque tienen un rapto de ingenio, un rapto de heroísmo, un rapto de dignidad. Y entonces sí, me gustaba eso de él, que habla fuerte. No pertenece a la escuela esta psicologista norteamericana del susurro y del actor así como un poco para abajo, un poco para adentro, ¿no? Sino que habla como yo recordaba la generación de mi padre, ¿no? Que habla fuerte, ¿no? Que tienen. Y entonces para retratar esos años 60, la película transcurre en el año 66 en España, necesitaba eso, ¿no? Alguien que perdiera que tuviera muy presente ese modelo de hablar, ¿no? Y eso que está en el cine italiano, ¿no? También en el teatro italiano, ¿no? Que incluso lo psicológico se representa en familia, en un tono fuerte, en un tono así de ventana a ventana, ¿no? Todo el mundo puede escuchar al que susurra, ¿no? Porque se emite muy fuerte. Pues todo eso me interesaba. Y luego, eso que decíamos al principio, ¿no? De que las películas pertenezcan a sus actores, yo creo que ese es la mejor receta. Cuando yo era pequeño, yo veía las películas de John Wayne y las películas de Cary Grant y las películas de Jack Lemmon pensando en que las películas eran de John Wayne, de Cary Grant y de Jack Lemmon. Mucho tiempo después descubrí que detrás puede estar John Ford, puede estar Billy Wilder, puede estar Stanley Donen, puede estar quien sea, ¿no? Pero tienen esa
dignidad de ponerse atrás, que la película pertenezca, parezca que se está desarrollando la vida delante de los ojos, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas del público. Ante todo, una pregunta de Rosario Gallone, que es el director de la Escuela de Cine de Nápoles, o sea, una pregunta profesional. Y dice, más que una pregunta, es un comentario. Dice que, en su opinión, la bofetada de Sordi se parece muchísimo a la destrucción del campo de tomate de Vivir Fácil con los ojos cerrados. O sea, creo que te hace un piropo importante, ¿no? Sí, sí. No la había, fíjate que no la había tenido presente, pero yo creo que esas representaciones, no sé si os acordáis, en El apartamento, la película americana de Billy Wilder con Jack Lemmon, hay también un momento en el que Jack Lemmon de una manera física se venga de todas las humillaciones que ha recibido en la película, de ser una persona que trata de ser educado con todo el mundo, ¿no? Y físicamente hay un momento en el que le da una patada a alguien en el culo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay en las películas de Buster Keaton también, que yo creo que son magistrales en cuanto a ese personaje, también hay un momento en el que hasta físicamente él aprovecha y se venga, ¿no? Es como la espita que finalmente estás esperando que suceda. Y es eso que hablábamos antes, ¿no? De esa recuperación de la dignidad, ¿no? En el caso de Sordi, precioso porque lo hace, porque le está mirando a la mujer, que en el caso de Javier Cámara lo hace porque los chicos, de hecho, en la continuación de la secuencia que has puesto, en realidad él es el que recibe la bofetada, no la da. Delante de los chicos él hace que esa bofetada para él contenga la dignidad de quien se ha enfrentado al fuerte, ¿no? Estaría la propuesta cambiada, ¿no? Pero es así, lo hacen delante de testigos, que ellos están dispuestos a renunciar a su dignidad en la soledad, pero no están dispuestos a hacerlo frente a las personas a las que quieren. Bueno, tengo otra pregunta de Fabio De Bono, que lleva una semana deseando hacerte esta pregunta, me lo dijo, me llamó hace una semana y forma parte de mi pandilla de amigos, de mi peña de 4 amigos. Y acaba de leer 4 amigos y me dice, es el comentario, es la pregunta que te hicieron miles de veces, pero bueno, el público ahora no la conoce y la leo. Hola David, ¿por qué no has sacado nunca una película de tu novela 4 amigos? Creo que sería perfecta por tu tipo de cine, porque es un road movie. Va a ser un road movie. Bueno, ya sé que vas a contestar, pero es interesante compartirlo con el público. Porque todo el mundo cuando lee 4 amigos y dice, esta es la película de un director. Sí, en mi caso me pasa con casi todas mis novelas, porque también Tierra de Campos, que en Italia se llama La canzone del ritorno, para mucha gente, y también he tenido ofertas de llevarla al cine, y también es una road movie en una parte importante, porque transcurre un viaje que hace el protagonista a enterrar a su padre en un coche fúnebre, ¿no? Pero siempre explico lo mismo. Yo no he hecho mis novelas porque me sentía frustrado en el cine, que es una cosa que sucede en ocasiones con otros directores de cine. Yo no tenía una frustración, yo hacía mis películas, pero yo quería hacer novelas. Y desde niño quería hacer novelas. Entonces, cuando las escribí, el hecho de tener una carrera en el cine no significaba que mis novelas fueran un complemento de mi carrera, sino que eran otra parte de mi carrera. No quería que se conjuntaran en terminar ese cine. Y por eso no he aceptado nunca llevarlas al cine o que las lleven otros directores que me lo han propuesto también, en el caso de 4 amigos muchísimas veces. Entonces, era más bien que quiero que se preserven como lo que son, porque para mí son como 2 casas distintas, ¿no? Una es la casa en la gran ciudad, rodeada de coches, de actividad frenética, de gente que podría ser el cine, ¿no? Esa especie de necesidad de ser compartida y de elementos de producción muy grandes, etc. Y la otra es mi casa en el campo, que es la literatura, que es esas personas que encuentran un refugio, una cabaña en algún sitio perdido y también ahí te puedes aislar del tráfico y de la adrenalina de la ciudad.
Para mí no tiene sentido llevar una a la otra. Nadie querría hablar de la cosa que te ha sido vivir al campo y construir una autopista o un centro comercial. Lo que quieres es la tranquilidad. Bueno, en otro sentido, ¿no? Para mí el cine es una cosa y la literatura es otra, y voy de una a la otra precisamente buscando aquello que eso tiene. Y lo que más me gusta es que las novelas, si tienen que ser películas, sean las películas de cada lector. En el cine, cuando haces cine, dejas mucho menos margen de creatividad y de sugerencia a los espectadores. De alguna manera les colocas más sobre la fisicidad de actores, lugares que eliges, es donde está puesta la cámara, el punto de vista. Pero la novela deja que un poco, si lo tienen que transformar en película, la disfrute cada lector. Y eso es también bonito y también me gusta hacerlo. En el fondo, para mí han sido dos vertientes creativas que nunca se han interpuesto ni se han interrumpido, sino que han caminado paralelas. Espero que además lo sigan haciendo los próximos años. Perfecto, yo volvería al cine ahora porque, claro, la gran conexión entre el cine italiano y el cine español está representada por Rafael Ascona, que tú conociste, que tuviste el privilegio de conocer personalmente, trabajar con él, que ha sido el gran guionista de casi todas las películas de Marco Ferreri, o sea, uno de los grandes directores de cine italiano. Por eso la pregunta del director Ferran Ferrando, cuéntanos más de Rafael Ascona y los flujos directos entre Italia y España a través de la figura de Marco Ferreri. Bueno, claro, Marco Ferreri bueno, no es del todo cierto que la influencia del cine italiano sobre España venga solo por ahí, porque los directores claro. En los años 50 en España estaban muy influidos por el cine italiano, los mejores, y uno de los principales, Luis García Berlanga, ¿no? Que fue un director que trabajó tanto con Ascona y que de grandes películas. Y lo que sucede, el accidente maravilloso que sucede, es que Marco Ferreri vino a España en representación de unas ópticas, unas lentes, y de pronto en España se dio cuenta de que había una posibilidad a lo mejor de producir cine. Él quería hacer cine en Italia, apenas había hecho cosas, pero se puso en España y entró en contacto con gente del cine y buscó material para llevar al cine. Y encontró en una revista cómica española que se llamaba La Codorniz, encontró a un autor que era Rafael Ascona, que había escrito un cuento que se llamaba Pobre, paralítico y muerto, y que se transformó en una película que fue El cochecito, y otra película que había escrito, otra novela de humor que había escrito Rafael Ascona, que se llamaba El pisito, fue la primera película que hizo Ferreri como director. Entonces trabajó con Ascona, adaptaron esa novela de El pisito, que es una película formidable, una historia formidable que ahora tiene total actualidad. No sé si en Italia pasa lo mismo que en España, que los jóvenes no tienen acceso a un piso, no pueden ni alquilar un piso. Absolutamente sí. En el centro de las ciudades, porque hay mucho turismo, Airbnb, y la gente especula con el precio de la vivienda. Bueno, pues en esa novela de Azcona, la historia es una pareja joven que quiere casarse para irse a vivir juntos, pero como no tienen dinero para comprar un piso, no tienen posibilidad de acceder a un piso, deciden que una posibilidad sería que el protagonista, el chico, se case con una viejecita que está a punto de morir y que está muy mal de salud, pero que tiene un piso estupendo, ¿no? Y que de alguna manera él puede heredar ese piso cuando sin maldad ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente casan a este hombre, pobre hombre, lo casan con esta mujer ancianita, y la ancianita está tan feliz de estar casada que revive y recupera la salud y no hay manera de que se muera. Esto pasa. Ese es el gran argumento del pisito, que es el que lanza la carrera de Ferreri de la amistad, colaboración profesional con Ascona. Entonces, Ferreri aún se queda y hace el cochecito en España, pero deja ya una beta de la importancia del cine italiano que precisa en España, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando vuelve a Italia ya encuentra productores para sus películas en Italia, se lleva a Ascona, y Ascona trabaja en Italia y hacen muchas películas juntos durante los años 60 y 70. Una de las cumbres finales de su colaboración, una película franco-italiana,
con sus 4 actores maravillosos, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, en su momento más increíble, una película asombrosa y que fue muy escandalosa en su tiempo. Claro. Entonces, esa influencia ha estado, pero yo creo que más incluso allá de eso hay la influencia que tiene el cine de Rossellini, el cine de Monicelli, el cine de Dino Risi sobre directores españoles que quieren hacer cine nuevo en España, y la gran diferencia, la gran pared que se encuentra en los años 50 y 60 en Italia hay una gran presencia de la Iglesia Católica, pero también hay un contrapoder del Partido Comunista. Entonces, este equilibrio, digamos, social hace que las películas puedan ser un poco más libres. En cambio, en España hay una censura muy, muy fuerte durante esos años de la Iglesia Católica, que forma parte, digamos, del régimen, y ya imposibilita que el cine español tenga la libertad y la grandeza del cine italiano, pese a que logra, con todos esos condicionantes en contra y fuera de la industria que se dedicaba más al folclorismo, logra hacer algunas películas que son gigantes y bueno, del cine español. Antes hemos hablado de 2 de ellas, que son las más nombradas, que son El Verdugo y Plácido, ¿no? Pero hay más, ¿no? Y podríamos nombrar, pues, Bienvenido Mr. Barça, La vida por delante, Cuando sigue. Hay varias películas españolas que consiguen incluso tener esa potencia, ¿no? de la comedia italiana tan anti-establishment, ¿no? Que se usa la expresión, pues muy anticipada a su tiempo, ¿no? He encontrado una frase contenida en un libro que se publicó en España en 1972. No te digo el autor, pero lo conoces muy bien y sabes que lo conozco yo también bastante. Este escritor, vamos a hacer un pequeño juego, decía en este libro: nosotros los españoles por entonces todavía no teníamos un despertar, pero lo tuvimos anticipadamente gracias a Italia. En Italia vimos por anticipado o en diferido eso que Antoni Juglar llamaría luego la España que no pudo ser. Es cierto que Italia estaba expandiendo al mundo su cine, su literatura, su técnica y su música, pero a nosotros nos cumplió esa expansión una especial función redentora. El país hermano era un espejo a lo largo de camino polvoriento de nuestra asendereada vida, y bailamos nuestra frustración con el bayón de Ana. Esta es una frase contenida en Memorias de un niño de derechas de Paco Umbral. Sí, yo creo que me parece una síntesis maravillosa, ¿no? Maravillosa, sí, aparte estoy totalmente de acuerdo con él. Creo, lo hemos dicho al empezar, hay un vínculo entre Italia y España por la forma también de ser y la forma de vivir en la calle, y que nos ha llevado seguramente a muchos problemas, pero también nos ha llevado a las mayores virtudes de nuestro pueblo, ¿no? Y los españoles, de alguna manera aterrorizados o atenazados en un régimen dictatorial, encontrábamos en la música y en el cine italiano, que son artes populares, encontrábamos una especie de espejo en el que nos podíamos mirar, con el que nos podíamos reconocer, y en el que no había la añoranza, sino la representación de nosotros mismos, quizá una representación más libre. Y por eso en aquellos años entró con muchísima fuerza el cine italiano en España, y entró con muchísima fuerza la canción italiana, hasta el punto de que era habitualísimo que los cantantes italianos hicieran versiones en castellano, y algunos incluso se quedaran a vivir en España, ¿no? O por lo menos fueran importados casi como naturales. A veces muy, muy populares y que pueden incluso estar ahora despreciados entre la gran música. Pero para los españoles existía ese refugio, ¿no? de esto está pasando en Italia, y también, por supuesto, con el pensamiento político y con el movimiento sindical, movimiento social, ¿no? Son cosas muy importantes que marcaron mucho a la España durante el franquismo, de que yo apenas lo viví, pero sí lo he heredado a través de figuras como la de Francisco Umbral, que decías, que son personas que han trasladado eso, como lo han trasladado algunos escritores, algunos cineastas y algunos músicos. Vale, última pregunta del público, un poco más técnica. Manuel Alonso dice: buenas tardes, ante todo es un honor compartir esta conferencia con usted. Le quería preguntar si ha tenido la ocasión de ver alguna de sus películas dobladas al italiano. ¿Cree que el doblaje es fidedigno?
has probado esta experiencia de verte la película doblada al italiano? He visto algunas. Es una experiencia traumática siempre, ¿no? Traumática absolutamente. Más que una novela. Sí, más porque la voz del actor, volvemos a lo mismo, al respeto al actor, ¿no? La mayoría de los actores son 70% voz, 30% presencia física. Si uno piensa en Pepe Isbert, que es el protagonista del Cochecito o del Verdugo, Pepe Isbert tiene una forma de hablar que los españoles reconocemos como vosotros reconocéis a Totó. Es imposible que un doblador en su estudio pueda reproducir eso. Lo hace porque España e Italia comparten también el doblaje en función seguramente de la imposición fascista en un momento por Mussolini y en un momento por Franco. Y comparten ese hábito que se ha convertido ahora casi menos, pero durante muchos años muy natural de la gente de ver las películas dobladas, de no importarle que se doblara incluso que las películas italianas estén protagonizadas por actores extranjeros doblados o las películas españolas. De hecho, había una época en los años 80 y yo tenía un amigo mío norteamericano que me decía, yo sé que una película es española porque trabaja Homero Antonucci, que era un actor italiano que trabajaba mucho en España doblado. Y es así, ¿no? Teníamos esa... Pero sí, he visto algún fragmento de Vivir es fácil, por ejemplo, y es muy loco, ¿no? Ver a tus actores doblados a otra voz. Pero, bueno, no sé, son cosas que pasan. Es muy difícil leerte también traducido, ¿no? Yo lo evito, porque obviamente la musicalidad no es la misma, pero también te das cuenta de que un gran traductor puede conseguir acercarte a un público totalmente ajeno a ti y que te va a conocer a través de él, ¿no? Entonces, yo le debo mucho a los traductores y creo que cuando algún libro mío ha tenido éxito en el extranjero ha sido un gran mérito del traductor, porque ha sido capaz de transportar lo que yo quería. En España no hay problema, pero fuera es mucho más problemático, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que terminar. Le daría la palabra otra vez al director para concluir, para hacer una pregunta final o para despedirse. No sé, dime tú. Tenemos 2 minutos. No habéis hablado del neorrealismo, la influencia del neorrealismo en el cine español. No hemos hablado de los años posteriores, de tus estancias o tus intercambios con los italianos, con el cine italiano, pero claro, podemos continuar en otro rato. No sé si hoy... Sí, bueno, hemos hablado de un fragmento casi histórico muy, muy breve, pero sí, la relación sigue, ¿no? Quizá ahora, digamos, hemos heredado lo peor del cine italiano, ¿no? Que precisamente no viene del cine italiano, que es el berlusconismo. O sea, es decir, no sé si sabéis que también la televisión española está muy tomada por el modelo Berlusconi de televisión, ¿no? Entonces, podríamos hablar de eso largo y tendido, ¿no? De cómo eso vació de alguna manera de sentido al audiovisual italiano durante muchos años. Esto también ha vaciado un poco de ese contacto con la calle y con la vida real al cine español, ¿no? Y desde la televisión. Pero yo creo que la lucha es la misma, o sea que una vez más en los paralelismos tendríamos no la tarde, sino varios días. Así que estamos preparados para ir a Nápoles lo antes posible a hablar de cualquier cosa. Es verdad, qué bien. Bueno, yo te agradezco muchísimo y de verdad esta generosidad de compartir este rato con nosotros y de compartir tus conocimientos del cine en general, porque tú ves el cine como una unidad, el italiano y el español, pero creo que más allá también. Y también me ha parecido muy, muy interesante tu observación inicial, ¿no? De que estamos muy, muy centrados en un modelo dominante que es el anglo de alguna forma y que muchas veces no sabemos ver más allá. Y no lo digo para nada por elogiar el cine español o en español ni el italiano, sino que bueno, siempre es bueno ver un poco más allá. Hay otras culturas y esa gente nunca piensa en términos, los cineastas buenos no piensan en términos nacionales, piensan en términos, bueno, pues mucho más originales que no conocen fronteras.
Muchísimas gracias, Marco. Te dejo a ti la palabra, por favor. Ya digo, gracias a todos y todas los que habéis escuchado. Por favor, suscribiros al boletín en la página Nápoles Cervantes ES. Tenéis una pestaña para suscribiros a recibir información cultural. No tenemos una programación escrita e impresa como teníamos cuando todo era normal, pero allí y en la página web y también en Facebook vamos publicando las actividades que hacemos y seguro que saldrán, estamos preparando, pero no las puedo decir, como David no puede decir su nueva película, me parece, para seguir al tanto de lo que estamos organizando desde Nápoles para el mundo. Muchas gracias. Daros las gracias a vosotros, a Cervantes, obviamente, y a Marco, que siempre lo hace facilísimo y es muy agradable la conversación, y a los que estáis ahí agazapados detrás de unos iconos de espectadores. Espero algún día volver a teneros cara a cara y disfrutar de la presencia, y sobre todo sí que quería aprovechar el último segundo para mandar a toda Italia un abrazo fortísimo, mucho ánimo, y saldremos de esta, así que no os vengáis abajo, que España y el mundo necesita italianos y españoles, y cuanto más viejos, mejor. Muy bueno. ¿Verdad? Bueno, como han quedado otra vez muchas cosas pendientes, tienes que volver, pero esta vez quizá en octubre, en noviembre, directamente podemos estar juntos hablando en el Cervantes de Nápoles de todo lo que ha quedado pendiente. Fellini, Antonioni, Bertolucci, Pasolini, Marco Bellocchio, que sé que te encanta. O sea que al principio de esta... No lo hemos nombrado, pero al principio de la crisis sanitaria en España murió una mujer que ha sido importantísima en el cine italiano y en el cine español y en la vida española, que es Lucía Bosé. Y de homenaje a Lucía Bosé, aquí en mi casa con mis hijos, pusimos Crónica de un Amore, que es la película que inspira también a una película española que se llama Muerte de un ciclista, que protagonizó ella, dirigida por Juan Antonio Bardem, el tío de Javier. Y era una manera de homenajear a esa grandísima mujer que también sirvió para traer algo de lo mejor de Italia a España, y además para crear esta estirpe, ¿no?, de los Bosé, que ya son como una familia. Así que un recuerdo para ella y para todo ese cine, digamos, italiano que no hemos nombrado hoy, que quedaría para muchos días. Perfecto. Y recordamos también que hace poco falleció otro gran director español que trabajó mucho con Rafael Ascona, que es José Luis Cuerda, que tú me presentaste una vez en Madrid, y que ha sido un gran director y tuvo una colaboración con Ascona importante, ¿no? Sí, un gran abrazo para todos. Bueno, gracias. Bueno, David. Gracias a todos. Ya hablamos, Chao. David. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao a tutti. Ciao e grazie al pubblico.